Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre, a este viernes. Ayer hicimos una pequeña incursión con los compañeros en la cocina, pero hoy volvemos a nuestro estado habitual, en reemplazo de nuestra compañera Ana González, que está en unas merecidísimas vacaciones. Hoy nosotros volvemos a este que es nuestro objetivo, que no es otro que Málaga, la ciudad, sus valores, su puesta en escena, su futuro, todo aquello que tiene que ver desde múltiples puntos de vista, como siempre les digo, urbanismo, cultura, sociedad, paro, empleo, que hoy vamos a hablar de eso precisamente. Saben que a lo largo de esta nueva temporada, después de incorporarnos desde el verano, pues hemos venido haciendo una serie de programas especiales en torno a todos aquellos portavoces y a todos aquellos miembros que conforman los diferentes partidos políticos de la Casona del Parque, de ese ayuntamiento que nos dirige, que nos lleva y que condiciona pues todo lo que pase en Málaga. Desde la primera intervención con Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, hasta los distintos portavoces de los grupos políticos, hoy concluimos ese periplo, ese camino que iniciamos después de esas vacaciones, y está con nosotros para concluir y cerrar inmiscuirnos en la Casona del Parque, en el pleno de la Casona y en los portavoces y en el Ayuntamiento de Málaga, como no podía ser de otra manera, por el portavoz que nos quedaba para que estuviera en nuestro plató en el día de hoy. Carlos Conde, muy buenas tardes. Pues nada, buenas tardes, portavoz Paco. Municipal del equipo de gobierno, Partido Popular. Carlos, decíamos que hemos estado desde el alcalde con todos los portavoces tomándole un poco el pulso a los planteamientos urbanísticos, aquellas cosas que nos proyectarán hacia el futuro, todo lo que va a hablar de Málaga, las nuevas tecnologías y todo. Y hoy cerramos y concluimos ese círculo. Hemos hablado mucho y con los distintos grupos políticos, en primer lugar, del urbanismo, puesto que es el planteamiento que más, o que de una manera define el futuro de esta ciudad en ese aspecto concreto, como es la propia construcción de la ciudad. Y el primer planteamiento que surgía, entre ellos, además que vamos a hablar de varios, es esa primera peatonalización o semi-peatonalización de la Alameda, esa nueva configuración de la Alameda. Y era uno de los planteamientos que más de acuerdo estaban los distintos grupos políticos, con algunas matizaciones, leves matizaciones, en cuanto quizás a la situación del Marqués de Lario, a la escultura monumento del Marqués de Lario, a determinadas salidas, transporte, pero en ese aspecto sí que estamos afianzados, sí que hay una confianza absoluta en el proyecto y sí que se está llevando a cabo y lo vamos a ver muy pronto realizado. Bueno, pues voy a empezar, Paco, aludiendo a dos argumentos que has lanzado. Me hablabas del pulso de la ciudad y tengo que decirte que afortunadamente, y soy corredor, me gusta salir a correr por mi ciudad, el pulso de la ciudad se evidencia que vamos a ritmo fuerte, es decir, porque la ciudad de Málaga, y no es porque lo diga el portavoz del equipo de gobierno, sino porque lo dicen los que nos ven desde fuera, la ciudad de Málaga está despuntando respecto al resto de ciudades de España, ¿no? Que de alguna manera estemos entre las 13 ciudades del mundo en proyección internacional no evidencia otra cosa sino la de que las cosas se han venido haciendo bien desde hace tiempo y Málaga la hemos conseguido posicionar gracias a la acción de gobierno, pero también gracias a los propios malagueños, al propio sector productivo, a los propios malagueños, hemos conseguido colocarla en el nivel que se merece. El objetivo de Málaga, pues evidentemente que Málaga pueda aspirar a ser pues la tercera capital de España, ¿no? Y yo creo que tenemos mimbres para eso y el momento es el oportuno. Pero también has lanzado otro argumento que me apetece también que los telespectadores puedan conocer. Hablabas de que existía un cierto consenso, uno de los grandes proyectos de ciudad que va a cambiar la fisonomía de nuestra ciudad y esa evolución tan positiva que está teniendo, es el proyecto de la semipeatonalización de la Alameda principal. Y hablabas del consenso de los grupos políticos. Qué importante es que percibamos todos ahora la situación que ocurre en España. Y no es ajena al Ayuntamiento de Málaga. Las votaciones han configurado gobiernos que no tienen mayorías,
Por lo tanto, ahora, antes se gozaba de una mayoría absoluta, la comodidad del gobierno de tener la mayoría absoluta, la comodidad de la oposición de plantear lo que se le viniera en gana, porque sabía que por muy demagógico que fuera, no iba a salir para adelante porque el gobierno iba a votar en contra. Ahora la realidad es que nadie tiene la mayoría y que por lo tanto los proyectos han de salir con el suficiente consenso para que la ciudad no se bloquee. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos en un diálogo permanente, en un debate permanente, pues para que los proyectos puedan avanzando. Si no es así, la ciudad se puede bloquear. Por lo tanto, es evidente que todos los grupos tenemos la responsabilidad, en el caso del gobierno, y la corresponsabilidad, en el caso de la oposición, pues de no hacer planteamientos inasumibles por ninguna parte y que podamos ceder para tener un punto en común. Si eso no lo hacemos, la ciudad se bloquea. Y lo estamos viendo actualmente pues, con los presupuestos para el próximo año, que todavía estamos en un impasse por quizás ciertas limitaciones, a mi modo de ver, todavía demasiado estrictas para frenar lo que es el principal documento o el principal elemento que dinamiza una ciudad, que es su presupuesto anual. Y el presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo, estamos hablando de 750 millones de euros, para que sepan los telespectadores. Evidentemente, si los partidos políticos en la oposición piensan que cuanto más se bloquee, cuanto peor cuanto más se frenen los proyectos, mejor va a ser para ellos por el rédito electoral, yo creo que se están confundiendo y al único que le están haciendo un verdadero daño es a la ciudad de Málaga. Afortunadamente estamos teniendo proyectos, el que contabas de la Alameda principal es una ilusión. A mí, hombre, la simbología con Calle Larios, la verdad es que es muy directa, ¿no? Decían que va a ser la nueva Calle Larios, ¿no? Es cierto, pero tiene su, digamos, idiosincrasia. Estamos hablando de una avenida que es transversal, que se va longitudinal digamos, a lo que es todo el paseo del parque, va continuando hacia la Avenida Andalucía. Por cierto, el entorno de la Avenida Andalucía, que esperemos, en este sentido, que las obras estas del metro que están ahí pendientes de resolver, pues las consigan resolver. Ese mamotreto que tenemos de correo también se termine de resolver, porque la verdad es que va a desdecir y bastante de lo que va a ser una avenida para el disfrute de los malagueños y de que nos visiten esa semimetralización, y que va a disminuir el tráfico y que va a abrir todavía más a los malagueños pues los nuevos espacios para poder pues disfrutar, ¿no? Recuérdanos, Carlos, de qué plazos estábamos hablando en las obras, o más o menos la finalización de las mismas, y que podamos disfrutar de esos viales peatonales. Pues la idea es, nosotros en el presupuesto del 2017 ya tenemos una partida reservada para la licitación del proyecto. Es más, es un proyecto plurianual, es decir, hay que ejecutarla durante el 2017 y el 2018. La idea es que podamos ejecutarla pues en lo que resta del 2017, y prácticamente el 2018 va a ir también entero. Pensamos que con los avatares propios de una obra, y una obra que va a incidir bastante en el cambio en toda esa zona, que se pueda demorar un par de meses más y que nos podamos meter pues los primeros meses, enero, febrero del 2019. La idea es que cuanto antes pues podamos recuperar pues un nuevo espacio a los malagueños, y ese centro histórico que tan coqueto y tan bien que hemos conseguido recuperar después de 20 años de acción, de rehabilitación, de nuevas vías, de nuevos negocios, de alguna manera que se esponje también un poco, que también lo estaban pidiendo los malagueños, porque también el nivel de afluencia de turismo, porque la ciudad es apetecible para visitar, a veces hace un poco complejo cuando se concentra tanta gente, ¿no? El que consigamos esponjar la ciudad, el que consigamos a través de los fondos EDUSI, que son unos fondos europeos, también llevar la semimetralización de todo carretería, eso va a cambiar enormemente y va a terminar por abrir mucho más, hacer un espacio continuo hacia el Soho. Es decir, son proyectos que ilusionan, si hablamos de la
del salón de nuestra ciudad, que es toda esa zona del centro histórico. También en los barrios, pero tendremos oportunidad de hablar de ello a lo largo de esta charla. Planteabas una cuestión que surge siempre que se habla de obras en la Alameda, y son las propias obras del metro, esa llegada hasta el centro de Málaga, puesto que al centro ya de alguna manera llega, esos viales, ese soterramiento o no en los planteamientos, y es algo que siempre ha preocupado a los malagueños en torno a la fecha y a las disyuntivas que existen entre varias administraciones, en este caso dos, el Ayuntamiento y la propia Junta de Andalucía. Hombre, sin ánimo desde luego de generar demasiada polémica y que los telespectadores puedan tratar de ver, ya estamos otra vez con la trifulca y tal, pero lo cierto, vamos a ver, aquí la Junta de Andalucía está llevando hacia adelante un proyecto como es el metro de la ciudad de Málaga, un proyecto muy complejo, un proyecto con el que debe de tener el consenso, evidentemente, del Ayuntamiento de Málaga, pero también de los vecinos, y hay que hacerlo con la sensibilidad suficiente para no desde lejos, desde Sevilla, desde la Junta, pues ver como si fuera uno de sus menores problemas, cuando la realidad es que está siendo un problema muy grave y concretamente en el entorno al que te refieres, Paco. Lo cierto es que la falta de diligencia, la falta de ejecución, la falta de incluso hasta de responsabilidad por la gestión que tienen encima con el tema del metro hasta la avenida Andalucía, que desemboca allí en el centro, lo que está llevando a cabo es que todos los andaluces tengamos que pagar 70 millones de euros más al año todo el tiempo que se vayan retrasando la puesta en marcha. ¿Por qué? Porque se empeñó la Junta de Andalucía en poner un contrato con un concesionario donde habría un compromiso por escrito, donde se comprometía la Administración a pagarle pues una compensación todo el tiempo que tardaran en terminar de ejecutarse la obra. Y lo cierto es que están siendo un auténtico calvario, como lo fueron también en la zona de carretera de Cádiz, y lo están siendo también, pero es que también lo han sido en Granada y también lo han sido en Sevilla. Así es que en materia de suburbano, la Junta de Andalucía no tiene ni capacidad ni acierto en todo lo que se plantea. Sí, porque hay otras cuestiones que incluso nos plantea para que os planteemos, evidentemente, y no es porque lo diga yo, sino porque hay un interés en cierto sector malagueño, el cofrade, que es ese cambio nuevo de itinerario, y ya nos estamos marchando hasta el 2019. Cambio que no tiene ya solo que ver con los cofrades, sino que con el planteamiento urbanístico de esa zona a través de las obras del metro, de la peatonalización o semi-peatonalización de la Alameda, de las obras colaterales, puesto que estamos hablando de obras colaterales a la propia Alameda, que interfieren y sobre todo nos lo preguntan mucho los comerciantes y los empresarios de esa zona, puesto que a ellos sí les va la vida en ello. Bueno, totalmente. Y lo han sufrido, y además en los peores momentos de la crisis, los comerciantes de la zona de carretera de Cádiz, con las obras que tuvieron pues, totalmente colapsadas y sin acceso posible a los que iban a comprar a esos comercios, ¿no? Han tenido comercios que cerrar, pero casi de forma inmediata, no ya por la crisis, sino porque es que ya había imposibilidad física de acercarse a esos espacios para poder comer. Y no podemos olvidar que detrás de esos comercios hay familias pues que se hunden en un serio problema, ¿no? Pero claro, cuando se gobierna con esa frialdad o con esa lejanía respecto a los problemas, de ahí que pidamos al consejero que se reúna con los vecinos cuando planteen asuntos, pues de alguna manera tratar de resolver. Evidentemente, si hablamos de que los comerciantes es pues un problema menor para la Junta de Andalucía, imaginemos las cofradías. Este será como algo totalmente insustancial, es decir, en absoluto. Hombre, ya nos encargaremos nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga de recordar que, entre otras necesidades a tener en cuenta de cara al desarrollo y de cara al futuro de Málaga y del espacio ese, pues que desde luego pues nuestras cofradías, que además son generadoras de empleo, no solo del fervor y de nuestras tradiciones, sino además de actividad económica en un momento fundamental, que es en los meses donde se supone que debemos de acabar con esa estacionalidad, pues desde luego
no lo dañemos, ¿no? Es decir, al contrario, lo que tenemos que ir es a más y a darle más realce si cabe. Y esa semipeatonalización, desde luego, si algo en la Alameda principal, si algo le va a dar realce, entre otras, es a las cofradías de nuestra ciudad. Y después hay un realce muy evidente, puesto que ya son bastantes los años y es un proyecto enquistado por diferentes circunstancias, y no es otro que esa denominada manzana Astoria-Victoria, ese equipamiento cultural que se quiere realizar, y pues los distintos avatares que en estos últimos meses, en este año principalmente, se han llevado a cabo con ese concurso de ideas, esa puesta en escena de una idea ganadora que se retira posteriormente por las críticas a la propia idea y por diferentes circunstancias que confluyeron. Lo hemos estado explicando en todos estos programas. Hemos llegado al punto en el que otros o los segundos, terceros ganadores, los accesos a ese premio con esas ideas, ahora se están mirando y se están tomando en cuenta las ideas siguientes, ¿no? Hombre, lo primero que me gustaría decir es que hay que agradecer nuevamente que a un malagueño como Antonio Banderas pues siga, y de verdad que lo aplaudimos, que siga empeñado en desarrollar su idea, su sueño en su ciudad, y que, bueno, aunque sea en otro entorno, también un entorno bastante interesante, como es el entorno, parece ser, del Soho, de la Alameda, pues que también que finalmente pueda tener lugar. Ahora nosotros, visto a que pues ese proyecto, y creo que como bien comenta, se ha explicado ya por activa y por pasiva qué es lo que ha ocurrido y cómo de alguna manera se han alineado pues, los grupos en cierta medida, los grupos de la oposición para vapulear el proyecto y al final hasta el punto de desincentivar al propio proponente, al propio licitador, que era el equipo de Antonio Banderas. Pues ahora estamos en la vía de coger lo mejor de cada uno de los proyectos que también habían concurrido a ese concurso y lanzar un concurso de concesión de ese espacio para desarrollar una idea que le dé contenido, le dé sustancia, le dé imagen a ese entorno especial de la ciudad de Málaga. Estamos en un entorno donde la Alcazaba, donde el Teatro Romano, donde tenemos esa Plaza de la Merced, que tiene su historia también, la casa natal de Picasso. Es decir, hay que buscar un espacio, pero además que conjugue el interés público del proyecto con el interés privado. Y cuando digo el interés privado, me refiero no al que quiere hacer dinero por dinero, sino porque evidentemente si queremos que el espacio se desarrolle por la iniciativa privada, pues ambas iniciativas, ambos intereses, los públicos y los privados, deben de darse la mano, pero con sentido común, es decir, sin primar ni mucho menos más lo privado que lo público, sino con un proyecto que sea viable y que de alguna manera recoja, pues que sea emblemático y que pueda desarrollar ideas que en definitiva pues beneficien a la ciudad de Málaga. A ese respecto, entonces podemos decir que se están barajando los diferentes proyectos que también concursaron, las diferentes ideas, y de poner en marcha una cuestión definitiva, ¿no? Sí, ya es cuestión de cerrar ese pliego de condiciones técnicas, porque las económicas están ya, digamos, las de concesión en sí mismas están ya definidas, que queremos que ese entorno debe de tener. Entonces hay que dar esas líneas técnicas de lo que pretendemos que eso sea, con las mejores ideas, insisto, y lanzar el concurso en pública concurrencia para que pues, las muchas personas que se han interesado y se vienen interesando por Málaga y por los desarrollos que tienen, no solo a nivel de iniciativas culturales, sino también iniciativas urbanísticas. En fin, pues al final tenemos una ciudad, lo decía al principio, que es atractiva y que en la que se están fijando continuamente la gente que nos ve desde fuera. El primer proyecto del estudio de arquitectura CEGRI, asociado a Banderas y a otros arquitectos mexicanos también y otros grupos, planteaba una cuestión y precisamente ese estudio es el que proyectó el Málaga Port, el hotel en el dique de Levante, que es otro de los aspectos del futuro de la ciudad que ha tenido esa controversia entre aquellas personas que evidentemente
están a favor de que el turismo en Málaga requiere de esos establecimientos hoteleros, pero también las diferentes puestas en escena de la altura, del espacio, del lugar donde se ubica y de la funcionalidad en cuanto a hotel que plantean determinados grupos políticos, precisamente en esta semana, por ese anuncio de la posibilidad de tenerlo como pisos más que como hoteles, o son hoteles pisos de apartamentos, sí, digámoslo así. Pero sí se ha proyectado como un hecho necesario, también de futuro, pues que también tiene su controversia, ¿no? Sobre todo por la cuestión medioambiental, estética y visual, estética, ¿no? Hombre, evidentemente, cuando abordamos asuntos de estética, porque la legalidad estamos viendo por los diferentes informes que se van incorporando, que está evidentemente más que garantizada, si no, no habría progresado el expediente o el proyecto. Pero ya si nos encontramos en una cuestión de estética, bueno, pues ahí en cierta medida siempre hemos tenido controversia y bueno, y es positivo que haya diferentes opiniones y es positivo que esas opiniones se pongan pues en ambos lados de la balanza. Creo que si vamos consultando y vamos poniendo esas opiniones en ambos lados de la balanza, prima muchísimo más el hecho de que ese espacio, aparte de ser una inversión privada que viene a Málaga, que es generadora de empleo en el desarrollo de la propia construcción, sino también por el empleo que va a inducir, porque va a haber gente trabajando en ese espacio, en ese hotel, pero también por el empleo indirecto que se crea, porque hay toda una red de empresas que tienen que proporcionar servicios y suministros a ese hotel, ¿no? Pero además la simbología del hotel, porque va a ser un hotel en una zona pues muy especial y que le debe dar una singularidad que Málaga en otros aspectos sí lo tiene, pero en ese aspecto de construcciones modernas y tal, pues nunca lo ha tenido. Que se apueste por ello y lo hagan inversores privados, yo creo que lo que vuelve a evidenciar es que Málaga pues es un referente. Al final, si en el otro lado de la balanza pues ponemos el hecho de, pues hombre, nos gustaría que se lo hubiéramos reservado y que por la estética que puede dar respecto al perfil de la bahía de Málaga, yo creo que al final podemos visualizar, podemos tener una visión un poco pues de dejarlo estar, de no haber cambios, ¿no? Conservacionistas, pero creo que Málaga debe de apostar por proyectos que sigan haciendo de la ciudad pues una ciudad referente, innovadora, que apuesta pues por iconos y por espacios nuevos que se abran a la ciudad. Y en esa línea de apostar, de referencia y de innovación, nos encontramos con los terrenos de Rexol, con los planteamientos de edificaciones, tanto mixtas en el concepto de zonas de ocio, empresariales, de vivienda y parques o ajardinamientos. Y después la opuesta y lo contrario, que es una zona de ajardinamiento, un bosque urbano que se plantea. Hablamos con el alcalde al respecto y con todos los portavoces de la limpieza que se hicieron de los terrenos por 2 veces, puesto que la contaminación persistía en una segunda, y de las dificultades que hubo con los distintos empresarios que adquirían los derechos. En este momento se está a la espera de la planificación real y de llegar a no sabemos si un convencimiento de una zona mixta o una zona que dentro del periurbana que tenga un bosque en ese sentido. A este respecto, ¿cómo está la situación a día de hoy? Actualmente. Bueno, yo, por situarnos, decir, yo quiero que los telespectadores sepan que si algo ha hecho Málaga en los últimos años, o sea, porque se ha evidenciado con más fuerza, son grandes apuestas en materia medioambiental. Es decir, la más reciente de todas es la apertura del campamento Benítez, después de que durante 3 años han estado en la Junta pues con los problemas administrativos tratando de frenar y recuperar un espacio para el uso y disfrute de los malagueños. Los grandes parques en Málaga
en zonas más de ciudad jardín, de baile, en fin, existen zonas grandes de esparcimiento. Concretamente en Ciudad Jardín, por la parte trasera del acueducto San Telmo, se va a abrir un nuevo parque de cerca de 1,5 millones de euros que se va a empezar a ejecutar ahora. En fin, la apuesta en materia medioambiental es constante. Yo creo que cuando a alguien se le pregunta de forma así como muy demagógica, dice, ¿usted qué quiere aquí, en esta parcela? ¿Un parque inmenso? Un parque verde, una zona verde, un bosque urbano. Por cierto, bosque urbano, yo le invitaría a los responsables... La denominación de bosque, ¿no? Lo de bosque se pudieran ir a la avenida del Guadalmedina, sobre todo en la parte alta de Ciudad Jardín, que ahí hay un verdadero bosque urbano cuando dejan de mantener todo lo que es el lecho del río. Pero en cualquier caso, y bromas aparte, desde luego, ese espacio de Repsol, si se le plantea a la gente abiertamente, ¿un bosque o todo lleno de edificios? Pues un bosque, pues claro que sí. Ese planteamiento me parece un poco absurdo. A lo mejor la gente lo que hay que preguntar, hay que hacer también la propia demagogia en sentido opuesto. ¿Usted qué quiere? ¿Para usted qué es prioritario? ¿El empleo o tener una zona verde cerca de su casa? Y nos pueden contestar, y seguro que lo hacen, el empleo. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer ver es que ese espacio estratégico en la ciudad de Málaga se puede convertir en una centralidad, porque la propuesta que hace el equipo de gobierno es una propuesta mixta, pero bien equilibrada, que permite tener una gran zona verde para el disfrute de los vecinos y de los que quieran pasar por allí, pero además un espacio productivo con edificios singulares, no tanto como el del puerto, pero sí con edificios singulares para atraer oficinas. Tenemos empresas que llaman a Málaga, llaman al ayuntamiento pidiendo espacios productivos para desarrollar su oficina. Y no se quieren ir a lo mejor al PTA o a un polígono porque quieren estar en el mismo centro de la ciudad porque le aporta un valor añadido. No debemos de olvidar que el AVE está muy cerca de ese entorno, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando también hablamos con sentido común, porque hay que hablar con responsabilidad de las cosas que se plantean, pues hay que decir, oye, es que también tenemos que apoyar este tipo de iniciativas por parte del ayuntamiento que permiten, pues que de alguna manera todo ese entorno que tiene también, aspira también a tener las mismas oportunidades o más que el mismo centro, pues se pueda convertir en eso, en un espacio productivo, con empresas en el entorno, que genere actividad, genere empleo y además una gran zona verde para el disfrute de los malagueños. Nosotros que confiamos que el sentido común, no tanto del bloque de izquierdas, que está siempre instalado o está especialmente instalado en ese bloqueo permanente, pero sí en el bloque de centro-derecha, pues tratar de equilibrar las posturas, sabiendo que, bueno, pues nos jugamos en cierta medida el futuro, porque la decisión que se tome es condicionar el futuro por muchísimos años de ese entorno, si no hacemos las cosas con sentido común. Pues ese sentido común es el que nos va a llevar a nosotros a visitar los espacios que nos proporcionan también nuestra vida, y vamos a volver muy rápidamente porque vamos a hablar de empleo, desempleo, de paro, de la situación actual y laboral en Málaga, pero también de otros datos y otros ejemplos que nos proyectarán hacia el futuro, y ahora nosotros nos proyectamos hacia los anuncios. ...31 Festival Internacional de Jazz de Málaga. Del 8 al 13 de noviembre el Teatro Cervantes recibe lo mejor de la experimentación y el jazz clásico de hoy. Steve Coleman, Ron Carter, Elian Elias, John Medeski y Dave Holland. Más información en taquilla y teatrocervantes.es. Volvemos y lo hacemos, como decíamos, proyectando Málaga hacia el futuro. Hemos hablado de urbanismo, de aquellos proyectos que más en liza están, más en la mente de todos, y también más nos van a proyectar hacia ese futuro tan cercano, que no es tal futuro, pero sí un futuro muy cercano. Estamos con el portavoz del equipo municipal, con Carlos Conde, que además, como ocurre con todos los componentes del gobierno municipal, pues se dispersa en el sentido de multiplicarse.
y principalmente el área de Economía y Hacienda, en la que es su área principal de mandato en este ayuntamiento. Si hablamos de ese área, hemos tenido los datos esta semana de la EPA y los datos de la tasa de paro, del desempleo, de ese porcentaje que tiene Málaga con respecto a Andalucía, el menor de todos los porcentajes, aunque estamos hablando todavía de unas cifras por encima del 20%, datos favorables, pero que no tienen que quitarnos, y digo que quitarnos porque en Málaga ocurre que también aquellas cuestiones y competencias de empleo también las adquiere un poco el Ayuntamiento de Málaga a través del INFA, a través de empresas, y absorbe también un poco el empleo en Málaga, es decir, que nosotros sumamos por varios sitios, en este caso el Ayuntamiento. Hombre, en materia de empleo sumamos y atendemos al malagueño en muchas ocasiones por necesidad del malagueño y por cercanía de la administración. Evidentemente el malagueño, cuando tiene una situación pues de necesidad, pues acude a su administración más cercana, que es el Ayuntamiento de Málaga. Evidentemente, quien tiene las competencias en políticas activas de empleo es la comunidad autónoma andaluza. Entonces, evidentemente, es quien tiene muchísimos más recursos y muchísimos más medios para desarrollarlo. No vamos a entrar en cómo de bien, o mejor dicho, cómo de mal lo están haciendo, porque la situación de Andalucía, la verdad es que es muy distinta al de otras comunidades que progresan adecuadamente, y no, en nuestro caso, pues como se decían, bueno, como eran antiguamente los boletines, está continuamente necesita mejorar, ¿no? Y la realidad es que esa situación en Málaga a lo que nos lleva es que estamos mucho mejor que el resto de ciudades, bastante mejor. Es más, estamos bastante mejor que otras muchas ciudades españolas, y nos iría bastante mejor si la comunidad autónoma pues arrimara un poco el hombro. Ahí la situación afortunadamente es bien distinta a la de hace unos años. ¿Por qué? Porque ya hemos recuperado, por así decirlo, pues esas tasas de desempleo previas a la crisis, es decir, es como si ya hubiéramos vuelto a antes del inicio de la crisis. Niveles de 2008. Niveles de 2008. Entonces, eso es positivo porque ya no estamos en ese hundimiento, en ese valle en el que nos metimos cuando la crisis empezó, ¿no? Y que las empresas tuvieron que cerrar, altos niveles de desempleo y tal. Pero es cierto que a día de hoy, pese a que ya estamos viendo que ha habido una recuperación ya no estamos en la crisis, ya hay una recuperación económica y se está viendo los grandes números, no podemos olvidar, y los políticos tenemos que estar siempre atentos a esto, no contentarnos con el titular que aparece hoy en los periódicos diciendo que Málaga va muy bien, sino no debemos de olvidar que todavía hay muchos malagueños a los que no le ha llegado su momento, no le ha llegado a muchas familias que todavía no le ha llegado su momento de recuperación, y son familias que no se pueden quedar atrás en ningún caso, como dice nuestro alcalde. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Pues ofrecer la alternativa que a una administración local y pequeña como es el Ayuntamiento de Málaga estén a nuestra mano. Ponemos en marcha, es verdad, a través del INFE, lo comentabas bien Paco, pues diferentes iniciativas. Hoy mismo aprobábamos en la Junta de Gobierno local un programa de más de 1 millón de euros para formar, y además una formación con una pequeña remuneración para incentivar que el que se está formando siga, a jóvenes, a más de 400 jóvenes, en una situación que estén en una situación muy concreta, que es que no tienen ni estudios ni trabajo. Entonces, les va a permitir además capacitarse para desarrollar una tarea profesional con su certificado correspondiente y, pues de alguna manera, mejorar su empleabilidad, es decir, que sea más fácil que una empresa termine contratándolo, ¿no? Málaga, y afortunadamente no solo por las administraciones públicas, sino por el rico tejido productivo que tenemos, se está recuperando con mayores niveles. Málaga lleva 20 años siendo líder en Andalucía en creación de empresas. O sea, siempre estamos en ese ranking. Eso al final lo que determina es que tenemos unas condiciones idóneas, o sea, unas condiciones que en los momentos de crisis lo notamos con especial virulencia porque cabemos mucho más, pero en los momentos de recuperación nos recuperamos mucho más rápido que el resto, porque Málaga es una ciudad dinámica, porque tenemos un tejido dinámico y que está siempre atento. Pero no obstante, las administraciones siempre tienen que estar para atender
aquellos que tienen una difícil empleabilidad. Y aquí sabemos que hay jóvenes que todavía no tienen una oportunidad. Hemos llegado a tener en Andalucía hasta el 50% de tasa de desempleo en jóvenes. Qué drama para un joven saber que 1 de cada 2 podían contar hasta hace poco pues un empleo. Ahora este porcentaje va variando un poco, pero la realidad en Andalucía en materia de empleo y en materia social, y lo decía recientemente un informe del Observatorio de la Pobreza y la Desigualdad, que Andalucía desafortunadamente es la segunda comunidad autónoma en toda España que tiene los niveles de pobreza y de exclusión social pues más graves, ¿no? Eso lo único que demuestra es que hay todavía mucho por hacer en política social y en política activas de empleo. Y si hablamos de empleo y municipal, esto nos lleva a 2 apartados muy específicos y de empleo en relación a Limasa y a ese vuelo de la municipalización que se otea en el horizonte, y la huelga que se mantiene por parte del colectivo de los bomberos en esa empleabilidad de la que estamos hablando. Exponemos los 2 casos a día de hoy también. Vale. Bueno, pues, a ver, Limasa, yo creo que los malagueños, evidentemente, si se le preguntan, no están en la idea de decir, ¿y usted qué opina, que municipalización o privatización? O sea, ese no es el debate que está en la calle. El debate que está en la calle es que yo quiero que mis calles estén limpias y que, bueno, y que se atiendan bien el mantenimiento de nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Que en este sentido tenemos una situación de una empresa que lleva muchos años, que tiene todavía muchos elementos que mejorar, que hay elementos donde hay que invertir en nueva maquinaria, y eso es lo que vamos a hacer en breve espacio de tiempo, pero también es cierto que lo que debemos de trabajar, y digo desde el gobierno municipal, es porque la limpieza sea el último de los problemas de los malagueños, y en eso desde luego estamos. Es cierto que tiene que haber una convivencia y una armonía en el disfrute de la ciudad, en el sentido de que la empresa, los trabajadores de Limasa, deben ser conscientes de que su servicio debe ser el más efectivo, porque además a los malagueños nos cuesta cerca de 90 millones de euros, y no es una pequeña cantidad. Pero es que también el malagueño debe ser consciente, y yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos en Málaga, de esta Málaga tan maravillosa que estamos exponiendo en este programa, debe además de contar con el amor propio del malagueño por su ciudad, por no solo ensalzarla, sino además por mimarla y cuidarla, ¿no? Y cuando hablamos de cuidarla, hablamos de, en materia de limpieza, pues tratar de que no ensuciemos y no vayamos, en fin, tratemos de que esté lo más limpio posible. No, dicen que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Y en este sentido, yo espero que podamos resolver más pronto que tarde, pues bueno, el modelo que finalmente pueda ponerse en marcha, pero en cualquier caso, independientemente del modelo, debe ser el modelo que solucione definitivamente pues el problema de la limpieza, para que sea, insisto, el menor de los problemas, ¿no? El otro tema, el tema de bomberos, yo creo que aquí, hombre, estamos hablando de un colectivo y que nos merece, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el máximo respeto por el trabajo que realizan, como el resto de funcionarios de nuestra casa, ¿no? Nosotros a día de hoy en el Ayuntamiento de Málaga tenemos, porque existen unos mecanismos, que es la negociación colectiva con los sindicatos. Hay un convenio aprobado por la mayoría de los sindicatos con el gobierno. Ese convenio tiene un periodo de vigor hasta 31 de diciembre del 2017. ¿Qué pretenden de alguna manera los bomberos o el sindicato, que de alguna manera representa de forma más mayoritaria a los bomberos? Pues introducir elementos que han quedado fuera de la negociación de ese convenio. Pero lo cierto es que esos elementos han estado en la negociación, pero como hablamos y como hablaba al principio del programa, la negociación tiene un elemento de cesión por ambas partes. Si no se cede, se comete el riesgo de al final pues no conseguir llegar a un punto óptimo en tus expectativas. ¿Por qué? Porque llegan al final el conjunto de mejoras salariales que se han incluido en el convenio colectivo, que afecta a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, pues al final pues recogen
pues una mejora para todos a nivel general. Y los bomberos en particular tenían otras expectativas adicionales, pues que se quedaron fuera. Expectativas que van a ponerse otra vez en negociación en cuanto finalice el periodo de convenio. Y en lo otro que tiene que ver con tanto el reglamento que vienen demandando como mejoras en el equipamiento, yo ya se lo he trasladado por activa y por pasiva a través del delegado de seguridad, y el alcalde también lo ha verbalizado. No vamos a escatimar ni un euro en las mejoras de equipamiento que vienen demandando. Es más, el parque de Martirico, que llevaba ya años esperando una mejora, se va a remodelar completamente, una obra muy importante que va a empezar de aquí a poco, ¿no? Porque el presupuesto, porque se ha licitado y se ha adjudicado, entonces es inminente la actuación. No vamos a escatimar ningún esfuerzo desde el equipo de gobierno para aportar los medios y el equipamiento para que evidentemente puedan desarrollar su trabajo, y la seguridad de los malagueños, que en definitiva es lo que ponemos luego en todos encima de la mesa, pues no esté en entredicho. El resto de cuestiones, como he dicho al principio, forman parte más del tema salarial o el tema retributivo o el tema de subida de categoría y tal, que la entendemos adaptación forma del parte reglamento que ha quedado anticuado, ¿no? Y la adaptación del reglamento es cierto, y se podría también abordar, pero no quiero aburrir a los telespectadores. El reglamento es un tema que debería de abordar la comunidad autónoma, porque el reglamento debería de afectar a todos los cuerpos de bomberos de todo el ámbito autonómico, ¿no? Lo cierto es que ese reglamento no está desarrollado por la Junta de Andalucía, y algunos ayuntamientos se han arrojado ellos mismos la responsabilidad de redactar un reglamento para ellos mismos, ¿no? Creo que lo sensato sería hacerlo todo para el conjunto, pero evidentemente si es necesario que tengamos un reglamento ante la pasividad de la Junta de Andalucía, un reglamento propio, pues así haremos y trabajaremos pues en esta fecha. Carlos Conde, todo esto de lo que estamos hablando, el mantenimiento de la ciudad, la puesta en escena, la puesta en marcha, los proyectos, todo se sustenta en unos presupuestos anuales que en estas fechas se están cocinando, se están echando los ingredientes, se están llegando a acuerdos, como bien exponía, puesto que al no haber una mayoría absoluta tiene que existir una serie de acuerdos, hay acuerdos que se fundamentan en otros acuerdos y ya llegamos a esos tejemanejes, como se dice, ¿no? Pero son unos presupuestos municipales para el 2018 que se están cocinando y que pronto verán la luz, puesto que Málaga siempre también ha sido una de las primeras en la presentación y aprobación de esos presupuestos. Bueno, esa afirmación, que es absolutamente verdad, es cierto que en la nueva configuración que tenemos desde la nueva legislatura, por esa necesidad de negociar, pues evidentemente a veces se ha demorado un poco más respecto a otras etapas donde, bueno, pues se ha ido mucho más, se ha podido ser más ágil porque no había necesidad de negociar, en definitiva. Ahora esta negociación, que es obligada, bueno, pues me lleva a mí, concretamente, como responsable de Economía y Hacienda, a tener que solicitar de los grupos políticos diferentes propuestas para poder ser analizadas, pues técnicas, jurídicas y económicamente, porque hay propuestas que son descabelladas a nivel económico, inasumibles, hay propuestas que son inviables a nivel jurídico, o hay propuestas que son inviables a nivel técnico. Eso nos toca al equipo de gobierno, por lo tanto, elaborar un presupuesto propio, que es el presupuesto municipal, pero además analizar esos mini presupuestos que cada una de las formaciones políticas pretenden incluir en el presupuesto. ¿Qué ocurre? Que al final llegamos a un momento de la negociación. Si los grupos políticos no ceden, pues evidentemente es inasumible tener un presupuesto. Necesitaríamos no un presupuesto, tener 3 presupuestos para aceptar todas las peticiones que nos hacen todos los grupos políticos. Entonces, por lo tanto, ahí pues se lleva a cabo una negociación que es compleja, que nos lleva mucho tiempo, porque negociación que es obligada porque el presupuesto va a pleno. En el pleno las mayorías están representadas pues de la manera que saben todos los telespectadores, y evidentemente toca llevar el tema suficientemente negociado para que en el pleno, cuando vaya a pleno el documento final, pues tenga al menos 16 votos para que salga. A veces, bueno, la mera abstención también es válida en las ordenanzas fiscales, por ejemplo, y tal. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en este sentido, pues
entendemos que el presupuesto de una ciudad es lo que le garantiza la estabilidad a una ciudad. El presupuesto de una ciudad como Málaga es lo que le garantiza a la persona, al inversor de fuera, que la situación está tranquila, que los servicios públicos se mantienen. Con eso no quiero decir que si no hay presupuesto, por falta de acuerdo, pues se vayan a parar los servicios públicos básicos. Para nada. Seguiremos limpiando las calles, seguiremos alumbrando la ciudad, pero se paran otro tipo de elementos como pueden ser las inversiones y determinados proyectos que no pueden mejorarse porque funcionas con lo que se llama un presupuesto prorrogado. No es deseable que pongamos en la negociación elementos inasumibles para bloquear el presupuesto de una ciudad. Sería una mal noticia que, habiendo tenido un presupuesto aprobado en el 2016 y un presupuesto aprobado en el 2017, que el 2018, cuando mejor está Málaga, y así nos lo dicen, y así se cuenta en todos los foros, que tengamos la mala noticia de no tener un presupuesto, pues porque las posturas de las fuerzas políticas en la oposición así lo terminará bloqueando, ¿no? Yo confío que al final la cordura y la sensibilidad a un elemento tan importante como es un presupuesto le lleve a las fuerzas políticas o a algunas de ellas pues a dar un paso en frente y a decir esto hay que garantizarlo por el bien de la ciudad. Dentro de esos presupuestos siempre hay mejoras, equipamientos municipales, y hay un equipamiento y hay un servicio municipal que es el del agua. Con respecto al agua, hemos visto que no va a ser incrementada la factura de la misma, más allá de esos arreglos que se están haciendo en los contadores unitarios de cada una de las edificaciones, pero sí existe el problema que ha quedado un poco oculto por todas estas desavenencias políticas a nivel nacional que tenemos en España, y es la sequía que estamos sufriendo, que llevamos sufriendo desde hace años, una sequía que nos retrotrae a aquella otra de décadas atrás. El abastecimiento de agua está verdaderamente al día. Nos preguntan mucho, ¿va a haber cortes de agua? ¿El suministro de agua se va a cortar de alguna manera por escasez? ¿Los niveles de las presas son los adecuados? ¿Cómo nos encontramos a ese respecto? Hombre, en el corto plazo no hay nada que nos lleve a una urgencia, ¿no? Pero evidentemente si las cosas siguen así, y eso es la naturaleza, vamos a tener problemas porque la provincia de Málaga tiene sus carencias y evidentemente los niveles, digamos, los niveles de los embalses están disminuyendo. El de la Viñuela, el pantano de la Viñuela, pues tiene unos niveles ya muy por debajo de lo habitual. Creo que eran ya cerca de 100, salvo esta última lluvia de que fue de un par de días, eran como 170 días sin llover, ¿no? Estamos todavía con un octubre, ya casi noviembre, que los malagueños hemos podido disfrutar, que bueno, también lo agradecemos, ¿no?, de un día espectacular. Es que hacía calor en la calle. Claro, esto, la falta de lluvia, a lo que nos puede llevar es que finalmente pues tengamos que de alguna manera todos los malagueños de la ciudad de Málaga y del resto de ciudades, pues que apretarnos el cinturón, no con cortes en el suministro, yo creo que aquí no se ha llegado todavía a ese nivel, pero sí con tratando de llamar la atención de la ciudadanía de que tenemos que concienciarnos todos que es un uso responsable y que es un bien escaso que hay que preservar, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Málaga, no quiero decir que el problema de la limpieza sea la ausencia de lluvia, pero evidentemente una ciudad como Málaga, con el ambiente que siempre hay en la calle, si tiene falta de lluvia, pues también se nota también en el propio estado del pavimento y tal, porque no es lo mismo que le vaya cayendo ese agua que limpia también pues todo nuestro entorno. Otras ciudades como más del norte pues tienen esa posibilidad. Yo confío que de alguna manera no nos encontremos en un año terrible de sequía, está siendo un año duro, pero que no sea terrible y que afortunadamente las lluvias vengan ya más pronto que tarde y que de alguna manera vuelva a recuperar los niveles de embalse de agua en nuestra ciudad.
aunque vamos terminando y siempre se nos pasa rápido, aunque parezca que no, he planteado a todas aquellas personas que han pasado por aquí en estos viernes, si no fuera político, si no se dedicara a la política y estuviera dentro de un departamento como el de Economía y Hacienda, fuera el portavoz, si fuera un ciudadano, un malagueño más, ¿qué le gustaría a Carlos Conde o qué requeriría de Málaga desde un punto de vista de equipamiento, de situaciones que pudiera tener la ciudad, de escasez, o qué vería él desde fuera, claro, aunque es difícil preverlo desde la política, pero qué vería él o qué vio él antes de entrar de lleno en la política que le faltaba a esta ciudad, que tenía, o qué le gustaría que tuviera? Yo hablaría de algo primero inmaterial y luego de algo más material, ¿no? De inmaterial me gustaría tener lo que he comentado antes respecto a otras ciudades, ¿no? Yo creo que hay personas, digamos, conciudadanos en otras ciudades que se sienten orgullosos de su tierra, que la venden por donde quieren y además la cuidan y la miman. Yo creo que solamente cuando viene alguien de fuera y nos cuenta el cambio espectacular que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años, es cuando de alguna manera, pues como si, en fin, nos despertaran y dijeran, oye, ¿te has dado cuenta dónde estás? Si es que tenéis una ciudad espectacular para vivir, no ya para visitar, sino para vivir y trabajar en ella, porque es que es una ciudad ideal en ambiente, en las personas somos afables, en el clima, en fin, en espacios productivos, espacios de desarrollo, en comunicaciones. Es una ciudad que la verdad es espectacular para vivir. ¿Qué ocurre? Que al final, pues yo creo que ese espíritu, ese malagueñismo, tendríamos que cultivarlo un poco más, ¿no? Eso por un lado. En lo material, yo creo que Málaga, el avance que ha tenido en los últimos años ha sido gracias a una estrategia que se ha hilado paso a paso para no ir como pollo descabezado haciendo iniciativas de un lado a otro. Yo creo que Málaga debe dar un salto exponencial en las nuevas tecnologías. El futuro está en las nuevas tecnologías, el futuro está en las ciudades que llaman inteligentes, el futuro está en crear nuevos espacios, hablamos del polo de contenidos digitales que ya va caminando en ese sentido, porque la economía productiva de Málaga, o sea, de Málaga en general, del planeta, de ahora no se va a parecer en nada a la de dentro, no de 30 años, sino a la de dentro de 5 años. Y en ese recorrido creo que va a estar muy presente pues todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, si alineamos al Gobierno de la Nación, al Gobierno andaluz y al Gobierno local en esa estrategia de la Málaga de las nuevas tecnologías, con espacios atractivos para atraer inversores y tal, Málaga se sale de su órbita. Y eso creo que es lo que tenemos que apostar todos. Pues Carlos Conde, portavoz municipal del equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular, Economía y Hacienda, también concejal de Economía y Hacienda, y un distrito también, lo que le quedan ya dos, ya por tener, y digo. Personal también. Y personal también, que ya es mucho, también es significativo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por plantearnos todas aquellas cuestiones de las que hemos hablado y por abrirle también el abanico a todos aquellos malagueños que quieren saber más de esta ciudad. Voy a agradeceros la invitación y afortunadamente que haya medios como el que tenéis, que trata de alguna manera de evidenciar que tenemos una gran ciudad y que debemos de quererla y de mimarla. Pues así es, y nosotros nos vamos a seguir queriendo y vamos a quererles a vosotros, a ustedes, a ti, a él, a ella, la semana que viene, el próximo viernes, porque ese es nuestro objetivo. Málaga.